Bienvenidos a este sábado en donde daremos la lección número 9. Y les quiero decir que ustedes podrían tomar cualquier lección o cualquier seminario del arte de crear impacto. Están diseñados de tal manera que, o pretendemos que estén en tal forma en que lo tomes en donde lo tomes, puedas entender los conceptos o en su mayoría lo que hemos hablado en cada uno de los seminarios. ¿Cuál es la finalidad del arte de crear impacto? Pues poder compartir lo que nosotros disfrutamos, que es las novelas, los cuentos, la ficción, los poemas, y compartir cosas que hemos analizado o que hemos visto que componen las obras de mayor éxito o las que causan mayor impacto, porque también existen obras en las cuales, desde nuestro punto de vista, no causan impacto, pero son leídas. Pero no nos referimos a ellas, nos referimos a aquellas que nos dejan algo, aquellas que nos hacen pensar, aquellas que provocan y que buscan un cambio de alguna manera, ¿verdad? Bien, déjenme ver las notas. Y bueno, antes de empezar el día de hoy, quisiera mandar un saludo a miembros directamente colaboradores dentro de Pulpa Publishing, Araceli García, un saludo, esperemos que estés muy bien. Leobardo Arias, extraordinario amigo, un abrazo, te mandamos. Neri Maldonado, una amiga y colaboradora en igual. Adriana Velarde, ¿sí? Elsa Torres de Arjonilla, bueno, no podría dejar de mencionarla, es realmente un apoyo para mí. Y obviamente también hay ilustradores, los cuales hemos contratado a lo largo de estos años, pero voy a mencionar a dos que en mi corazón están muy cerca, y es Aline Groenewold y Hayley Groenewold. Bueno, muy bien, creo que estamos listos para empezar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de el panorama y el personaje. Bien, empecemos. Cuando nos adentramos en una obra de ficción, hay elementos que dan o disminuyen fuerza a un personaje. En otro seminario estuvimos hablando de cómo darle fuerza al personaje. Hoy ahondaremos o entraremos en más detalle en otros elementos que nos ayudan a darle fuerza al personaje. Y uno de ellos es el panorama. Veamos el origen de la palabra y algo de las definiciones. No voy a ver todas, vamos a ver las que se refieren a lo que nosotros estamos usando. Y daremos dos definiciones de la Real Academia Española. La primera dice: paisaje muy dilatado que se contempla desde un punto de vista de observación. Y la segunda definición que voy a mencionar dice: aspecto de conjunto de una cuestión. Bien. Toquemos la primera definición de estas, ¿sí? Y desmenucemos el asunto. Ahora juguemos con las dos definiciones. Por un lado, tenemos una escena que el escritor ha plasmado en algún lugar o dando un lugar y con circunstancias específicas que él eligió. El lector puede ser o puede ver, puede ver el aspecto amplio o dilatado de lo que ocurre o de lo que va a pasar. Como ejemplo, pongamos la escena del mundo vacacional previa a la aparición del monstruo, el tiburón, de la obra Quijadas, o Tiburón en español, de Peter Benchley. Ahí tenemos un panorama, algo que nos pinta mucho antes de que aparezca la bestia. Estamos hablando de ese paraíso vacacional en donde la gente está esperando llegar en el verano, en alguna época ideal para ir a la playa, y nos da algunos detalles de este aspecto. Eso es el panorama que él presenta, ¿sí? Y nos ilustra, ¿verdad? Nos da lugar, nos da un tiempo. Y entonces pueden entrar los diversos personajes. Otro ejemplo sería el panorama que nos presenta Sidney Sheldon en Nada es Eterno, en donde nos pone un escenario de un hospital viejo y descomunal.
Otro ejemplo, en la novela o en el cuento largo o novela del Viejo y el Mar, Ernest Hemingway nos presenta una humilde choza y el mar. Cada uno de los escenarios tendrá sentido en la historia. Les daremos fuerza cuando los personajes actúen en ellos. Así que tiene importancia la forma en que el escritor pone ese escenario, ese panorama, que hasta ese momento es un paisaje dilatado, y será decisión del escritor cuándo y en qué momento entrar en los acercamientos. Déjenme checar aquí mis notas. Sí, entonces será decisión del escritor cuándo entrar a los acercamientos, que nos darán el carácter. Entonces estamos hablando de la definición 2, el aspecto de conjunto de una cuestión. El autor podrá dar énfasis en las acciones del personaje cuando el autor entra en la narración de los detalles. Lo que antes solo se veía como una choza tiene un sentido al detallar que solo había una cama, una mesa y que el piso era tierra aplanada. Y eso se combina con los objetos que nos dan autoridad y la descripción del personaje con arrugas. Empezamos a darle al lector un panorama distinto, uno que le permite sentir esa austeridad, esa pobreza. Claro que es parte del arte de la combinación con los diálogos y pensamientos cuando estos se usan, y de los que ya hemos hablado en conferencias anteriores, sobre todo en la que dijimos sobre darle fuerza al personaje. Estos pensamientos y diálogos se entrelazarán con el aspecto del medio ambiente donde vive, donde es la escena del personaje. El resultado puede ser más fuerte, más contundente. En la novela de Grandes Esperanzas de Dickens, el panorama es desolador, frío, donde un hombre lucha por su vida, mientras que en la casa del niño la comida nos da la idea de cobijo, de cariño. ¿Qué panorama quieres presentar al lector? ¿Dilatado o en detalle? ¿Cuál es el medio en el que el personaje se desarrolla? Y sí, considero que los detalles en muchas ocasiones nos darán más del carácter del personaje que la descripción inicial que dimos a él. El personaje tiene un plato y cucharas que heredó de su abuela. ¿Cómo las toma? ¿De qué forma las lava? ¿Y qué siente cuando las coloca en su boca? Pueden ser tan importantes como las palabras que el personaje expresará. Bien, veamos ahora la etimología de panorama. ¿Qué nos dice su etimología? Viene del griego pan, todo, y orama, lo que se ve. ¿Qué quieres que vea el lector? Y puedes idearlo antes de colocarlo en palabras. ¿Puedes hacerlo? Te pregunto. Bien. Demos más profundidad a lo que les quiero decir con el concepto del panorama en una novela. Veamos la definición de dos términos más usados en la jerga del escritor. Uno de ellos es la simple palabra descripción. Cuando nos referimos a una descripción en la novela, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Una de las definiciones prácticas a las que nos podemos referir nos la otorga el diccionario Anaya en aquella edición que salió en 1991. No daré más definiciones, solo las que tienen que ver con lo que específicamente estamos hablando aquí. Esta definición dice describir, dibujar algo de modo que se comprenda fácilmente lo que es. Excelente definición para los propósitos de lo que estamos hablando.
Vamos a dar un ejemplo. En la edición, cuando estamos editando, es posible que te encuentres con una obra que es buena en su mensaje. Su mensaje es bueno. Está comunicando algo, está lanzando algo al lector. Pero en algunas de sus descripciones no son del todo claras. Nos hemos topado con esto muy comúnmente. O sea, no logran el resultado final de que el lector comprenda de fácil manera de lo que se está hablando. En mi navegar por el mundo de la escritura, tuve la osadía de tratar de ser único, de hacer hace algunos años una obra que según yo era fenomenal, y es cierto, se los comento, según yo era lo máximo. Combinaba la fantasía, hechos históricos reales, misterio, esoterismo y otros elementos que la convertirían en la obra maestra. ¿Cuál fue el resultado? La novela nunca salió a la luz y no lo hará. ¿Por qué? Porque cuando la di a mi editor la rechazó. ¿Por qué razón? No dejaba que el lector comprendiera la trama de fácil manera. Sus descripciones enrolladas, rebuscadas, poéticas y fantásticas perdían al lector en unas cuantas líneas. ¡Wow! Me costó un buen trabajo entender que me había ido por las ramas y que no había puesto al árbol ahí. Bien, uno tiene que aprender. Esta vida es prueba y aprende. Experimenta, vive, ¿verdad? Bueno, muy bien. Creo que un escritor tiene que entender cuáles son los límites que debe colocar en lo que uno puede llegar a pensar como escritor e imaginar y lo que el lector puede comprender con facilidad. Y resulta que los grandes novelistas tienen eso en común, poder ser comprendidos por un amplio número de lectores. Si bien nos hemos dedicado varios años a editar y tenemos, sí, nos pueden criticar de que tenemos muy pocas obras editadas. Bueno, es cierto, vamos de poco a poco, somos pequeños, pero tratamos de que nuestro trabajo esté realmente de corazón dirigido a las obras que consideramos que tienen impacto. Y en estos años de trabajar en las ediciones, hemos visto que la parte esencial del editor no es criticar al escritor, sino, si su mensaje es bueno, ayudarlo a que sea de fácil acceso, de fácil lectura. Esa es la parte principal, que la presentación de la obra esté lo más limpia posible en la facilidad para el lector, no tratando de modificar la manera en que el escritor lo hace. Cada quien tiene su modo, cada quien tiene su forma, y ese es el arte, es un arte. Lo que queremos es que sea leída y que cause impacto. Eso es lo que buscamos. ¿Sí? Bien, voy a seguir con mis notas, perdón por desviarme un poquito. ¿Sí? Regresemos a la definición. Describir tiene que ver con presentar algo, dibujarlo en palabras de modo que se pueda comprender fácilmente. Sí, claro que se puede ser poético. Claro que se pueden usar metáforas, pero te pregunto, ¿son de fácil comprensión? Buena pregunta, ¿no? Háztela a ti mismo, ¿sí? Es importante que puedas tener con quién comentar y platicar tus manuscritos, tus pruebas, tus ensayos. Elige a alguien que sea sincero, que sepa lo que tú quieres. Alguien con quien te sientas bien, eso es muy importante. Con quien puedas hablar libremente de cualquier cosa. Alguien con quien te sientas que compartes algunas de tus ideas. Eso te ayudará
hasta que profundices en tus obras. Ten tus amigos y disfruta de ellos. Pero es importante como escritor que tengas a alguien que escuche lo que estás haciendo. Y no todos tienen las cualidades para que tú los elijas. Pero una vez que lo elijas, vas a disfrutar de su compañía. Entonces tenemos que uno de los elementos del panorama es describir el espacio, ya sea de forma amplia o en detalle. Y como escritor tienes que determinar cuándo quieres que una descripción sea amplia y cuándo quieres que sea detallada muy, muy, muy específicamente. Una habitación, un cuarto, una oficina, porque este es el lugar donde el protagonista, el personaje va a actuar. Bien, vamos a seguir con lo que tengo preparado para hoy. ¿Sí? Vamos a ver una definición que ya hemos visto antes. Vamos a tomarla de nuevo. Narrar. Si hemos mencionado varias veces el término y lo seguiremos haciendo, imagínense que ustedes tienen que correr un maratón. Pero imaginen que son principiantes, que se interesaron en este deporte porque un entrenador los vio hacer una carrera y les dijo que eran buenos, que podrían ganar una competencia de importancia. Ustedes se fueron a la causa, a sus casas y soñaron ganando el maratón. Las semanas siguientes se prepararon, estaban dispuestos a prepararse y fueron con el entrenador. Y lo primero que el hombre les dijo fue que deberían de dejar de comer porquerías. Que esto es lo que deberían de tomar en el desayuno, en la comida y en la cena, y deberían de hacerlo estrictamente, si no, no podrían ser entrenados por él. O algo así por el estilo. ¿Sí? Al día siguiente, el entrenador te pone a ver una película de un torneo y te da una historia de lo que el ganador hacía cada mañana, después de la cual te pide que hagas calentamiento de cierto tipo y entonces te pide al final que corras. Pero justo después te pide que lo hagas pausado. Y un momento después te pide de nuevo que lo hagas más rápido. Y tú te preguntas, ¿para qué son estas estupideces? Tú sabes que puedes correr muy rápido. ¿Para qué quiere él que tú finjas? ¿No es eso? ¿No? Tarde o temprano descubrirás que él quiere que sepas medir el rendimiento, que puedas reconocer cada músculo en función, que quiere que tengas el control absoluto de lo que se usa para ir a velocidad lenta, mediana y en el sprint, ya que si te conoces como corredor, podrás determinar cuándo y cómo usar cada atributo que posees. Interesante, ¿no? Entonces ahora comparen eso con el escritor. De repente te pedimos, tienes que ver este aspecto y tienes que ver aquel otro aspecto y ve este elemento de una novela y ve aquel y revisa cuál fue el nudo que plantó que colocó el escritor. ¿Y por qué provocó esta intriga? ¿Hacia dónde iba? Ok, ¿por qué te pedimos que veas todos estos elementos? Porque enriquecen, porque te ayudan a pensar de una manera distinta. No porque queramos cambiar la forma en que escribes, no, eso lo vas a elegir tú y vas a darte vuelo cuando lo hagas y queremos que así sea. Queremos el mínimo de ataduras, que lo hagas, pero entre más conocimiento tengas de muchos elementos que componen una obra exitosa, sin darte cuenta, podrás irlos colocando en tu haber. Serán tuyos, serán propios y tú les darás el sentido que tú quieras, la forma en que tú quieras, el momento en que tú quieras y los usarás. ¿Les es claro? Entonces estábamos hablando de la palabra narrar. Dijimos que todo esto empezó con la palabra narrar.
que de hecho ya la habíamos visto antes. Déjenme ver mis notas. Narrar. ¿Qué es narrar? Como lo definimos antes, es contar una historia o suceso. Esta definición, hay más, no vamos a ver otras. Esta, contar una historia o suceso. ¿Cómo la cuenta cada quien? Bueno, pues cada quien la cuenta como él, como es su propio estilo. Y eso queremos, pero que impacte, que cause algo, que provoque, ¿sí? Entonces ahora combinemos de lo que hemos hablado hoy. Tenemos 3 elementos: panorama, describir o descripciones y narración. Aunque no son lo mismo, están ligados en lo que es la composición de una novela de ficción o de muchas novelas de ficción. Debemos dar un panorama amplio o estrecho, de acuerdo a lo que estamos presentando. El escritor decide cuándo es amplio y general y cuándo es estrecho y detallado, y hasta qué grado es detallado, ¿sí? Estoy a punto de contarles algo que estoy escribiendo, pero no lo voy a hacer. Pronto presentaré la novela y ya me podrán criticar, ¿de acuerdo? En amplio y detallado. Bien, entonces el escritor es quien decide poner una descripción, poner un panorama amplio, detallado, y luego describir. ¿Y cómo describes? Dentro de ese panorama tienes que dar descripciones. La descripción es importante porque va a dar fuerza o carácter al personaje. No es lo mismo hablar de un personaje cuya oficina es totalmente pulcra, ordenada y que coloca las plumas de tal manera y sus papeles tienen que ir de tal forma y si los pone la secretaria de otra manera se enfada con ella, va a dar algo de lo que le pasa al personaje, a una oficina totalmente loca donde los papeles vuelan, donde el personaje tiene en el cajón una botella de whisky bien escondida. O sea, nos tienen, todos esos detalles nos va a dar qué le pasa al personaje, son importantes, pero son descripciones, ¿sí? ¿Y cómo se une esto con, esto es panorama, descripción, pero cómo se une con narración? La narración entra cuando el personaje busca en su escritorio esa botella escondida de whisky y se la empina. Y entonces el personaje toma acción. Las acciones dentro de un panorama que ha sido descrito, donde se han dado los detalles de lo que ocurre en ese medio ambiente, esas acciones van a tener mucho más fuerza a que si nada más hablamos de un personaje que llega y hace algo. ¿Hace algo en dónde? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué elementos? ¿Cómo toma la pluma? ¿Cómo toma la botella? ¿Cómo se le empina? Son cosas que puedes o no puedes agregar. Es tu decisión como escritor qué agregas y qué no agregas, ¿sí? Pero puedes dar fuerza o quitarla. Puedes dar carácter al personaje o eliminarlo, ¿sí? Bien, creo que esto es lo más básico de lo que yo quería hablarles el día de hoy. Espero que aporte algo y si no, por lo menos los divierta un poco, ¿sí? Espero no haber sido muy rebuscado en lo que les platiqué y recuerden que profundizar en el tema puede ser de gran utilidad, ¿sí? Hay que ver las cosas desde afuera y compararlas. ¿Saben qué ayuda? Leer a otros. Busquen a otros. Busquen al lector que más les gusta, perdón, al escritor que más les gusta y léanlo y disfrútenlo. No lean por leer. Entren en la obra. Apropiense de ella. Muy bien. Quiero hacer una invitación adicional ahora, al final, justo al final. Y la invitación la vamos a poner por escrito, pero quiero invitar a
a la gente que les gusta dibujar a que nos presenten unos personajes de ficción para cuentos. Entonces, la invitación es para dibujar un ogro, para dibujar un hada, para dibujar un duende, para dibujar una niña, para dibujar un niño. ¿Sí? Bien, 5 personajes. Los dibujos los pueden dirigir a antonioarjonilla@hotmail.com o a los emails de Pulpa Publishing. ¿Y qué haremos con ellos? Bueno, básicamente los presentaremos y queremos la opinión de los demás, porque los elementos que elija nuestra audiencia, nuestra pequeña audiencia, esos elementos se colocarán para futuros cuentos, para poner a la elección de los nuevos escritores a escribir un cuento para niños. Bien, entonces daremos las bases de esto por escrito para que ustedes, si les gusta dibujar, adelante, todo suyo, está abierto. Espero que hoy esto cumpla con un granito más de lo que es obras de ficción de impacto. Un saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.